Her Dream Deferred, a week on the status of Black women. Thank all of you for joining us for a week of programming dedicated to uplifting the experiences of Black girls and women. For those who are unaware of the origins of this series, Her Dream Deferred began 3 years ago in response to our recognition that the knowledge about the well-being of women and girls in our communities was painfully low. As part of our Why We Can't Wait campaign, we at the Policy Forum, in partnership with the Center for Intersectionality and Social Policy Studies, committed to dedicating a week each year to build deeper awareness about the often ignored issues that women and girls of color face every day. In addition, in recognition of the UN's declaration of the decade for Afro-descendant people, we wanted to make sure that this was a decade in which women did not fall out of the conversation. So we're incredibly excited to start this year's program with a panel that explores the international context in which Black women mobilize against a global system that excludes them based on their intersecting dimensions of racism, patriarchy, colonialism, and neoliberalism. Afro-Colombian women, resistance at the intersections of racism, sexism, and war, takes us to Colombia, where we'll be hearing from extraordinary women who've been fighting to protect some of the most vulnerable members of Colombian society. We're extremely fortunate for our research fellow, Sarah Molina Ferrer Valencia, to organize and moderate this panel. Sarah is Afro-Colombian. She was raised in the coastal city of Cartagena. She holds a law degree, a master's degree, and also degrees in law from the National University of Colombia. She's strongly advocated for human rights and equality. She's recently been emphasizing Afro-Colombian populations and Afro-Colombian women in particular. She's worked at a number of human rights organizations, and proudly for us, she's a fellow at the Center for Intersectionality and Social Policy Studies at Columbia University. Now, I turn things over to Sarah. I also want to thank some of the organizations who've been here with us and supporting us. We want to give a huge thanks to 1 Billion Rising and V-Day for supporting Sarah's work with the Policy Forum and with the Center. We'd also like to thank the Institute for Women's Policy Research for their constant support and partnership, and also thank the Women's Leadership Project and the Politics Sexual Violence Initiative for supporting this webinar. Finally, we want to express our utmost gratitude to the foundations without which none of this work would be possible. We're continually grateful to the Novo Foundation, to the folks over at the Ford Foundation, and to the Normandy Foundation. Now, today's webinar will be entirely conducted in Spanish, with translations being done by Translate Your World. Please direct your attention to the chat box on the right of your screen to receive any instructions you need to access the translating software. Click the link provided to hear the English version of the webinar. We also ask you to bear with us. This is the first time we're going to try to do an international webinar so that we can close the gaps between our communities that are often artificially constructed because of language barriers. So stay with us. Now, throughout this conversation, please engage with us on various social media channels, sharing your thoughts. Use the hashtag HerDreamDeferred and tag us at AA Policy Forum. That's AA Policy Forum. Now, we're going to be interacting with participants across social media. And at points during the webinar, we're going to be checking in with our AAPF team to find out what insights are being generated from this webinar. Also, please be aware of Zoom's chat box and the question features. Feel free to use this, have conversations among yourselves. And at the end of the webinar, we'll be opening up the floor for you to ask questions to our panelists. Now, without further ado, I'll turn things over to Sarah for what will undoubtedly be an enlightening conversation. Sarah. Gracias, muchas gracias, Kimberly, por tan generosa introducción.
En Colombia, un país con aproximadamente 50 millones de habitantes, existe un porcentaje de población afrocolombiana que está entre un poco más del 10% y el 26% de la población, de acuerdo con diferentes fuentes oficiales. De este porcentaje, de acuerdo con algunas fuentes, un 51% serían mujeres afrocolombianas. Sin embargo, una innegable invisibilidad histórica y un arraigado racismo estructural nos han mantenido en condiciones de muy baja y en ocasiones extremadamente precaria calidad de vida. Los altos índices de necesidades insatisfechas, de bajo acceso a servicios públicos domiciliarios y, entre otras cosas, desde hace un par de décadas, el recrudecimiento de la guerra y el despojo de los territorios colectivos de la población afro, nos han puesto en una situación que la entonces experta en minorías de las Naciones Unidas, Gay McDougall, calificó como crítica. Efectivamente, el conflicto armado se ha ensañado fuertemente en contra de la población colombiana e indígena, lo cual ha agravado fuertemente las consecuencias generadas por la colonización. Como se ve en los siguientes mapas que expondremos, las zonas que han sido más fuertemente afectadas por el desplazamiento armado y el despojo como consecuencia de la guerra son aquellas zonas históricamente habitadas por población afrocolombiana. Efectivamente, en ese mapa, por ejemplo, vemos que muchas de las zonas que están en púrpura, que son las que más abandono de tierras han tenido, son las zonas habitadas por la población afrocolombiana, el litoral pacífico, el litoral caribe, pero muchas son otras zonas en el resto del país. Y si la situación de la población colombiana en general no puede ser sino descrita como crítica, la situación de las mujeres afrocolombianas es aún más difícil. A los tradicionales índices de baja escolaridad, empleo y pobreza se han sumado en años recientes estándares graves, muy graves de violencia física y simbólica por parte de actores tanto armados como no armados. Y estos estándares van desde situaciones tan graves o tan complejas como la violencia intrafamiliar, hasta el aumento impresionante de los feminicidios en contra de mujeres, especialmente de mujeres negras. Entonces, el propósito de este panel es visibilizar una situación que ha permanecido en la sombra de la respuesta institucional, pero también de la mirada social del pueblo colombiano e incluso de parte del movimiento de antidiscriminación en nuestro país. Un panorama que hace años estamos en mora de evidenciar y que en este momento histórico se hace aún más necesario. En ese momento en el que se acaba de firmar un acuerdo de paz entre la guerrilla más poderosa y cuantiosa del país y el gobierno colombiano. Como verán en las fotos, las mujeres afrocolombianas hemos aportado gran parte de la fuerza de trabajo de este país. Y al mismo tiempo, muchas mujeres afrocolombianas siguen siendo el bastión de sus comunidades, conservando y ejecutando muchas de las tradiciones más importantes para la sobrevivencia de los pueblos, como lo son rituales de nacimiento y muerte, de los cuales también tenemos algunas fotos. Así pues, las mujeres, por ejemplo, han mantenido un fuerte interés por la resistencia, la cohesión y la supervivencia colectiva, como lo demostraron un número importante de mujeres de comunidades negras del norte del Cauca, del proceso de comunidades negras y otras organizaciones en el 2004 cuando caminaron 600 kilómetros hasta la capital de Colombia para exigir al gobierno el cumplimiento de nuestros derechos. Entonces, los daños, pero también la fuerza y la resistencia de las mujeres afrocolombianas
ha sido largamente invisibilizada y queremos por eso en este panel evidenciarlo. Evidenciar no solo los daños y los riesgos, sino también la fuerza y la resistencia. Para eso contamos con un selecto grupo de panelistas altamente comprometidas e inmersas en esta problemática que iremos describiendo. La problemática la iremos describiendo de forma temporal, tratando de destacar primero cómo estaban las mujeres negras antes, luego cómo están las mujeres negras durante y cómo están las mujeres negras ahora que se ha firmado la paz. Las preguntas y el contexto de las mismas responden en buena parte a un reporte que he elaborado con el apoyo del Centro para la Interseccionalidad y Estudios de Política Social y la colaboración del African American Policy Forum, pero además, por supuesto, de la experticia de nuestras compañeras. Entonces, iniciaremos la ronda de preguntas. A menos de que, bueno. Entonces, iniciaremos la ronda de preguntas, como les planteé previamente, hablando sobre la situación previa al conflicto armado. Para iniciar esta conversación hablaremos primero de la situación de las mujeres afrocolombianas previa al conflicto armado. En este punto queremos entonces abordar dos aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál era la idea de mujer afrocolombiana predominante en diferentes regiones del país antes de la intensificación del conflicto? Y también, ¿cuál era la situación socioeconómica de las mujeres afrocolombianas en la mayoría del país durante el conflicto? Para responder a la primera pregunta, contamos con la intervención de Dani Ramírez, una destacada académica y lideresa afrocolombiana que nació en Buenaventura y que hablará desde su experiencia profesional con mujeres afrocolombianas en todo el país, pero también su experiencia personal. Entonces, por favor, Dani, cuéntanos, antes de la intensificación del conflicto, ¿cuál era la situación de las mujeres afrocolombianas de Buenaventura y otras regiones afines desde el punto de vista de la identidad y desde el punto de vista socioeconómico? Dani. Muchas gracias, Sara. Pues primero iniciaré con un concepto general sobre cómo, a través de como consecuencia del colonialismo, la situación de las mujeres afrocolombianas a través de la historia ha sido una situación vulnerable y de precariedad en términos sociales, económicos y políticos principalmente. De acuerdo al Censo Poblacional del 2005, la población afrocolombiana está alrededor del 10,6% del total de la población colombiana, que daba más o menos el 46 millones. Distribuida principalmente en departamentos como el Chocó, el Valle, Cauca, Nariño, Bolívar, Magdalena, San Andrés y Providencia, entre otros. Pero la sistematización de este censo no contempló el cruce de variables entre lo que es género y etnia. Por lo tanto, el Estado colombiano hoy desconoce el número de mujeres afrocolombianas que la conforman en sus particularidades, en temas educativos, sociales, de discapacidad y otras variables que lo pueda dar. Si se desconoce hoy cuántas mujeres afrocolombianas y bajo qué condiciones están, no hay políticas públicas que puedan abordar las problemáticas que sufrimos hoy. Pese a ello, podemos decir que antes del conflicto armado, las mujeres afrocolombianas somos diversas en distintos contextos. Esto da por las prácticas culturales al interior del mismo colectivo afrodescendiente. Nos identificamos nosotras como mujeres negras, afrocolombianas, raizales, paranqueras. Cada territorio, por supuesto, es distinto en sus prácticas culturales. Existen mujeres afrocolombianas rurales, urbanas, académicas, en discapacidad, con condiciones de una opción sexual diversa. Estamos nosotras en temas de vulnerabilidad, como tú lo decías, en temas de educación, salud, acceso a servicios básicos. No tenemos los servicios básicos satisfechos y la gran mayoría nos ubicamos en territorios estructuralmente empobrecidos. Lo que con compañeras haciendo análisis en la CENOA, los hemos identificado como que existe una afrofeminización de la pobreza en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las mujeres pobres en Colombia son mujeres negras, y eso el Estado no tiene cómo abordarlo.
Existe una exclusión estructural de las mujeres negras por la condición de racismo y la discriminación racial. Tenemos bajas condiciones de empleo y pues eso nos pone a nosotras en una condición vulnerable que llega al conflicto armado y la vuelve mucho más precaria. Existe el imaginario en el colectivo de la sociedad colombiana que las mujeres afrocolombianas somos rurales todas. Y entonces a ese término, con todo lo que implica el término, se le imputa también atributos étnicos culturales. Entonces somos buenas para cocinar, para bailar, todo lo que tiene que ver con labores del cuidado y todo lo que tiene que ver con expresiones culturales. Y no se politiza esas condiciones o esos atributos étnico-culturales que es parte de la resistencia para poder estar hoy en un territorio excluido como Colombia y en conflicto. En situación de empobrecimiento, es un empobrecimiento estructural donde nos ubicamos las mujeres negras, no tenemos centros hospitalarios adecuados, no tenemos condiciones de agua potable, no tenemos educación. Y si uno no tiene temas básicos como una alimentación adecuada, agua potable, saneamiento básico adecuado y términos de salud, pues no podrá contribuir ni insertarse en la escolaridad de una manera adecuada. Y para cerrar, una connotación de las mujeres en Buenaventura, mujeres estructuralmente también empobrecidas, con la particularidad que estamos en un territorio estratégico para el país, en un territorio donde se desarrollan megaproyectos y donde se ubica el principal puerto marítimo, pero hay una condición de desempleo casi del 90%, las mujeres en bajas condiciones de educación y dentro de un sistema de unas economías criminales que se articulan, las economías legales del Estado, las economías legales de empresas multinacionales y las economías ilegales sumadas al narcotráfico y todo el tráfico de armas. Entonces, estamos en una condición realmente precaria, que ahora mis compañeras que van a hablar sobre actualmente cómo afecta el conflicto armado podrán identificar cómo estamos las mujeres hoy, sumada a esta estructura que decía de la vulnerabilidad social que hemos vivido. So, due to technical problems in the translation, I will try to recap some of the information that Danny just described. She was asked by me to talk about the situation of Afro-Colombian women before the conflict or the intensification of the conflict itself. And she just explained to us that the situation of Afro-Colombian women, regardless of the statistical invisibilization, has been and was at that point very precarious. She pretty much concluded that the poorest population in the country are definitely Afro-Colombian women, and that our vulnerability is very evident due to situations such as the low access to public service, education, the fact that we are usually, and we have been traditionally involved in the lower scales of employment in the country, and some other things. And to talk about the situation in terms of identity, she explained about the situation in Buenaventura, particularly because she is from that poor town. And she said to us that it is a place, a place where both this socioeconomic vulnerability and the situation, the whole consequences of the armed conflict has mixed and have created a very hard scenario for Afro-Colombian women to be more usually affected by violence, both by armed and non-armed actors. So we'll keep on talking about this issue through all the panel. And now I'm gonna keep on asking the other question. Entonces, estaba diciendo, bueno, diría en español, que evidenciamos que después de 150 años casi de la evolución de la esclavitud en Colombia, la mayoría de las mujeres afrocolombianas aún vivían las consecuencias de la herencia colonial.
Y entonces queremos o tendríamos que preguntarnos cómo cambió ese panorama para las mujeres afrocolombianas con la llegada del conflicto armado. Para responder a esa pregunta, pasaremos a hablar con la compañera Clara, quien también es una destacada lideresa y miembro del equipo técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Clarita, porfa, cuéntanos entonces, además de las consecuencias heredadas de la colonización, que ya previamente Dani describió, ¿cómo cambió el panorama para las mujeres afrocolombianas con la intensificación del conflicto en sus comunidades? Gracias, Sara. Mira, desde los inicios del conflicto armado en Colombia, datan desde los años 20, cuando se inician las tensiones por la obtención de la tierra, que se reproducen entre el 48 y el 58 con el conflicto bipartidista, e inicia la conformación de las guerrillas que se concentran y se fortalecen en distintos territorios. Periodos de violencia que avanzan hasta los 80, cuando el auge del narcotráfico es el principal potenciador del conflicto y responsable de su longevidad. Situaciones que se extienden hasta los 90 y quizás hasta hoy, con la presencia de las guerrillas, paramilitares, carteles y delincuencia común. Lo anterior indica que las mujeres afrocolombianas han vivenciado no solo las consecuencias de la herencia colonial, el tránsito al neocolonialismo, sino las múltiples formas de violencia dadas en la línea histórica del conflicto armado en Colombia, que se traducen en nuevas formas de colonización, expresadas en colonización territorial, colonización de sus cuerpos y colonización de sus creencias ancestrales. En cuanto a la colonización territorial, la usurpación de sus territorios está dada por distintos actores ilegales como los narcotraficantes y los paramilitares, legales, enclaves coloniales actuales, como las 5 empresas mineras, como el caso de Angol Anstin Colombia S.A., que cuenta con más de 406 títulos mineros, Pacífico y Fluviales, caso del Cerrejón en La Guajira, entre otros casos que se encuentran en los territorios de mayor presencia de la población afrodescendiente y con titulación colectiva, y con ello el impedimento del desarrollo de la minería ancestral, que hasta hace algunos años era el principal sustento de las comunidades afrocolombianas. En segundo lugar, la colonización de sus cuerpos. Actores legales e ilegales hacen uso de sus cuerpos basados en estereotipos de género, como la hipersexualización, además de su uso como botín de guerra, una estrategia para el debilitamiento de su enemigo. Esto hace con los cuerpos de las mujeres afrocolombianas. Y finalmente, la colonización de sus creencias ancestrales. El proceso de desterritorialización ha dejado a las mujeres afrocolombianas sin escenarios propios para llevar a cabo su ritualidad, enfrentándose a limitar dicho ejercicio porque ahora subsisten en lugares distintos, más urbanos, más extraños y discriminatorios. Muchas gracias, Clara. Precisamente hablando de la desterritorialización y el desplazamiento forzado, encontramos en la investigación realizada para el centro que la Oficina de la Defensoría del Pueblo reportó en el 2011 como un ejemplo emblemático que en Buenaventura se han mostrado mayores tasas de expulsión o desplazamiento forzado de mujeres que en el resto del departamento del Valle del Cauca. Específicamente desde 1998 hasta el 2011, 41.073 mujeres fueron desplazadas forzosamente de Buenaventura. Buenaventura siendo una ciudad con más del 80% de población afrocolombiana. Es decir, que de Buenaventura salió durante todo ese periodo un 53.5% de todas las mujeres expulsadas en el estado o en el departamento del Valle del Cauca.
En consecuencia, Buenaventura ha ocupado el primer lugar durante muchos años en desplazamiento de mujeres en ese estado, en el departamento del Valle del Cauca. Eso quiere decir que Buenaventura no es solamente uno de los municipios con mayor población afrocolombiana en el departamento del Valle del Cauca, sino que además es el municipio que tiene mayor número de población femenina víctima del desplazamiento forzado. Un número que excede al número de víctimas del desplazamiento forzado que tiene tanto el departamento en sí, como también un número que excede el número de víctimas masculinas del desplazamiento forzado del municipio. Es decir, que las mujeres negras de Buenaventura han sido más victimizadas por el desplazamiento forzado que los hombres negros de Buenaventura y que las mujeres del resto del departamento. Eso nos muestra que efectivamente puede haber una interseccionalidad o una consecuencia de la interseccionalidad en la victimización de las mujeres de este puerto, como un ejemplo de lo que puede estar pasando en el resto del país o en otras regiones. Clara, ¿tú qué crees que pueda justificar ese fenómeno? ¿A qué crees que se pueda deber el hecho de que sean las mujeres negras, en el caso de Buenaventura, las que más sean víctimas del desplazamiento forzado? ¿Hola? Clara, ¿estás ahí? Mira, creo que podría apoyarme también con Dani un poco en esta respuesta, pero sin embargo puedo plantear que el desplazamiento forzado es uno de los agravantes para las mujeres afrocolombianas. Ellas puntean en las estadísticas de desplazamiento en Colombia. Las mayores afectaciones están dadas por lo que tú enuncias en la pérdida de sus compañeros, hijos y familiares, seguida de las dificultades en el desplazamiento mismo hacia las ciudades capitales, todo el impacto económico y social que ha sido muy fuerte, en tanto las atraviesan no solo factores psicosociales en el tránsito, sino factores de discriminación racial muy marcados, que las ubica principalmente en las periferias, donde es visible ese tema que planteaba Dani sobre la afrofeminización de la pobreza, las dificultades y las escasas posibilidades de vinculación laboral, que en algunas ocasiones solo pues están dadas en escenarios de subsistencia desde los subsidios que da el Estado, otras desde la economía informal y en área de servicios, y finalmente pues todos los factores de riesgo que también se tejen alrededor de sus hijos e hijas frente a los entornos hostiles donde éstas llegan por este proceso de desplazamiento, donde también hay otros factores como consumo de drogas y expendio de drogas, presencia de delincuencia común y demás, que hace que sea más compleja la situación de subsistencia en estos territorios. También podría decir que específicamente se da en Buenaventura también por otros fenómenos que antes los habíamos planteado, y uno también es la presencia de diferentes grupos armados, específicamente los paramilitares en este territorio, y también por todo el tema de las empresas que hacen también parte o que vienen a sumarse para hacer una interrelación, todas estas empresas multinacionales y de explotación minera, de petróleo y todo lo que tiene que ver con el puerto, que también hace que estos conflictos se unan al conflicto gigante armado y transversalice otras situaciones de violencia un poco más agravadas. Me encantaría que Dani Ramírez me ayudara un poco de pronto para ver cuáles son los procesos que se han dado en paralelo entre hombres y mujeres en este número exacerbado de desplazamientos en Buenaventura.
Pero Dani, para complementar un poco ahí lo que dice Clara, creo que pasa una situación compleja en Buenaventura. Buenaventura hay una mayor población de mujeres que de hombres, efectivamente muchas víctimas hoy del conflicto y han sido las sobrevivientes, porque la mayor cantidad de asesinatos que pasan en Buenaventura son contra hombres jóvenes, que son familiares principalmente de las mujeres, entonces les toca que ser las sobrevivientes y entrar a sostener el tejido social en Buenaventura, que ahora puede explicar un fenómeno particular que está pasando en la ciudad. Pero también las mujeres se han convertido en resistentes y están liderando procesos comunitarios para poder hacer para poder contrarrestar los impactos del conflicto armado en Buenaventura. Muchas mujeres se encuentran, como decimos nosotros acá, entre la espada y la pared, porque muchos de los victimarios son sus familiares, pero están en esa sin salida de cómo denuncio al victimario cuando lo tengo en mi propia casa, porque es mi hijo, porque es mi esposo. La violencia sexual, que ha aumentado mucho en Buenaventura, en jóvenes, mujeres adultas incluso, el tema de la desterritorialización, como también se ha incrementado una economía criminal asociada a la minería ilegal, liderada principalmente con grupos armados ilegales, avalados también o acompañados en ocasiones por Fuerza Armada Pública Legal, como el Ejército, y las condiciones pues que no tenemos hospitales para que las mujeres puedan tener sus hijos. Entonces hay una suma de vulnerabilidades ahí que ponen a las mujeres en una condición mucho más precaria a la que estábamos antes y en un sin salida frente al conflicto armado que paradójicamente la inserción de algunos hombres y mujeres en la dinámica del conflicto armado se convierte en una estrategia de sobrevivencia y de vivencia, porque ahí poseen también recursos económicos para poder sostenerse en una ciudad como esta que tiene tan bajos índices de empleo. perfecto. Gracias a las dos. Justamente volviendo al tema del cambio de situación entre antes y después del conflicto. En la investigación también yo identifiqué, por ejemplo, que en muchas regiones del país actores armados desarrollaron cambios estructurales que pretendían la restricción y el control de las mujeres afrocolombianas, que tradicionalmente habían sido en muchas zonas del país agentes activos o agentes activas dentro de las dinámicas sociopolíticas de sus comunidades. Entonces, por ejemplo, encontré en un reporte, en un informe del Centro de Memoria Histórica, que en un municipio de la costa del norte colombiano, llamado San Onofre, los líderes paramilitares, todos los cuales eran hombres blancos de regiones históricamente habitadas por población blanca, encontraron a las mujeres afrodescendientes muy involucradas o demasiado involucradas para su gusto en las dinámicas sociales de la comunidad. Y encontraron además que estas mujeres en San Onofre eran altamente autónomas y participativas. Entonces comenzaron a descalificarlas como chismosas, rebeldes, y procedieron a implementar todos los castigos correspondientes porque entendían o asumían que la conducta o el comportamiento de estas mujeres era contrario a la idea de mujer que ellos consideraban correcta. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, los paramilitares en San Onofre fue que construyeron una iglesia católica al lado de el pozo o el lago donde estas mujeres tradicionalmente lavaban la ropa, pero no solo lavaban la ropa, sino que en ese espacio ellas, al lavar la ropa, hablaban de sus problemas familiares y los problemas comunales o comunitarios y trataban de buscar soluciones conjuntas a ese tipo de problemas. Entonces, la construcción de una iglesia católica en un pueblo que, además, ha sido tradicionalmente más afín a la religión afrodiaspórica,
implicó no solamente una afrenta a la libertad de toda la comunidad, la libertad religiosa, sino además una forma de mantener a las mujeres bajo control. Otra vez porque los actores, los paramilitares entendían que estas mujeres eran demasiado liberadas. Entonces, eso nos demuestra cómo en realidad uno de los cambios generados por la llegada del conflicto armado es justamente este choque entre una forma de entender la identidad étnico-racial y de género de las comunidades negras y de las mujeres negras y las que traían los actores armados. Volviendo a Dani, ¿tú qué tipo de patrones similares has identificado en otras regiones del país? Dani. Aquí estoy. Podríamos hablar de algunos patrones que están pasando en diferentes lugares del país, yo pensaría que en todas las regiones, pero con unos matices distintos. Entonces podríamos hablar de la radicalización de los estereotipos de género, cómo se han afianzado esos roles patriarcales de lo que debe ser una mujer, sumado a los estereotipos étnico-raciales. Entonces a las mujeres negras se les atribuyen unas condiciones de hipersexualidad o una capacidad de fuerza o una destreza en labores del cuidado, y eso ha incrementado mucho tanto la esclavitud sexual como la esclavitud doméstica de muchísimas mujeres en el país, negras o indígenas, campesinas, entran también ahí en esos grupos étnicos. La pauperización de las condiciones de vida de las mujeres y el detrimento de su patrimonio tanto cultural y social, porque la violencia entró a cambiar totalmente la forma de relacionamiento y el patrimonio cultural y social de muchos territorios, que han afectado de manera estructural la imagen y el accionar como un agente de cambio y transformador social de las mujeres, encasillándolas en una figura de víctimas. Entonces hoy, si vemos muchos informes que han hecho tanto entidades de entidades del gobierno como también agencias de cooperación, encasillan a las mujeres en una figura de víctimas y les restan todo su accionar y una capacidad de agencia a las mujeres. Incluso las han puesto a ellas de manera autonómica en eso cuando se exigen derechos. Se dejan de exigir derechos como ciudadanas, pero los mayores solicitudes y garantías de derechos que se hacen es en el caso de ser víctimas. También ha habido un incremento desproporcionado de la violencia sexual, la cual se ha documentado ampliamente en el país. Algunos informes adolecen de poder hacer una diferenciación en términos cuantitativos de la población, cómo ha sido afectada a las mujeres negras, indígenas, campesinas en este fenómeno tan atroz como la violencia sexual. Y sumado a ello también han sufrido otros tipos de violencia las mujeres que se ha documentado muy poco, como la violencia patrimonial y la económica, no desconociendo que la violencia psicológica y física han estado ahí presentes, pero que también se pueden analizar cuando se analiza la violencia sexual. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres y vamos a buscar formas, no encontramos hoy cómo han sido estructuralmente afectadas en la violencia patrimonial y económica. Otro factor ha sido la limitación a la autonomía social de las mujeres, muy marcado en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la regularización de la vida cotidiana y los espacios de socialización de las mujeres, y en un territorio, pues otra cosa que ha aumentado también ha sido el tema de los feminicidios de muchas mujeres negras en la diversidad del país. Y en Buenaventura, acotando algo de lo que decíamos en la punta anterior, pues un fenómeno que estamos estudiando que son los femigenocidios, y cómo se eliminan a las mujeres, se les asesinan para desarticular el tejido social como tal, superando el hecho de que a las mujeres las asesinan por el hecho de ser mujeres, y con eso, asesinando a las mujeres, lo que hacen es desestructurar una sociedad, limitan el accionar colectivo de una comunidad, y pues si una comunidad no tiene tejido social, poco puede movilizarse para el cambio y la transformación, y eso es lo que está pasando en Buenaventura, y estamos analizando esos temas. Creo que esas son algunas de los temas que están afectando hoy las dinámicas de las mujeres en los diversos territorios, sumado a lo que tú decías, y pues todo esto
suma a la precarización de la vida, tanto cotidiana y también al ejercicio de una exigencia en términos de condiciones de vida dignas y una participación política y también una participación como un actor social, sino que simplemente estamos encasilladas en víctimas y así nos van. Entonces eso entra a aumentar los estereotipos ya existentes sobre el ser mujer y con la particularidad de ser mujer negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Perfecto. Justamente, bueno, ahorita un poco para ahondar en la situación general, no solo de las mujeres, sino de las jóvenes, bueno, voy a hacer una introducción muy breve para pasar a hablar sobre el tema. En este mismo informe, por ejemplo, encontramos que en el mismo municipio de la costa caribe de San Onofre, pero en otros municipios también, debido al hostigamiento, el acoso y las diferentes formas de violencia ejercidas por paramilitares y otros grupos de guerrilla, muchos padres y madres de familia decidieron enviar a sus niñas o a las jóvenes por fuera de los municipios para no exponerlas al conflicto y sobre todo para no exponerlas a la violencia por parte de estos actores armados. Precisamente en San Onofre, el municipio del que estamos hablando, se reporta por parte del Estado que muchas chicas fueron sacadas por sus padres para municipios cercanos, con lo cual ellas pasaron de ser pues niñas o jóvenes en un espacio autónomo, en muchos casos a vivir en situación de desplazamiento forzado en otros municipios en los cuales tuvieron que involucrarse en trabajos como el servicio doméstico. Entonces, hay un cambio evidente de su situación social y socioeconómica, porque pasan de vivir en un municipio donde además la educación es etnoeducativa, porque en San Onofre hay pues instituciones, la mayoría son instituciones donde se da etnoeducación. Pasan de estar en su entorno, de ser mujeres más autónomas, o de ser niñas y jóvenes más autónomas, a vivir en municipios alejados de sus familias donde tienen que dedicarse al trabajo doméstico. Dorita, tú que eres una experta en asuntos de niñez y juventud afrocolombiana, ¿qué otro tipo de consecuencias del conflicto has encontrado en las niñas y jóvenes negras del país por la violencia? Bueno, hemos podido evidenciar precisamente unas particularidades con relación a la vulneración de los derechos de las niñas y las jóvenes afrocolombianas, particularmente en todo este contexto de conflicto armado, como es el caso de desplazamiento de los territorios colectivos con unas afectaciones particulares en términos, como tú los planteabas, Sara, de separación o pérdida de las familias y todo lo que se desprende precisamente frente a la pérdida de identidad y desarrollo, lo que implica las familias, generalmente las familias afrocolombianas son familias extensas, ¿no? También encontramos precisamente pues, todo el tema que se vino evidenciando de reclutamiento infantil, particularmente en las niñas, en temas de abuso sexual y de violaciones que se presentan, estar más expuestas a temas como trata de personas, sobre todo cuando llegan a ciudades principales, precisamente como es el caso de Cartagena o de Barranquilla o Cali o Bogotá, ¿no? Que son grandes ciudades y que los contextos de desarrollo son muy diferentes. Los procesos de desescolarización que también se viven precisamente, marcan precisamente no solo en términos de no asistir a la escuela, sino cómo cambia precisamente ese contexto escolar que planteabas hace un momento con relación a procesos de etnodesarrollo, o que si bien los colegios no tienen el perfil, hay un acompañamiento por parte de las familias para poder darse de esa manera y que cambia drásticamente cuando ya no están en sus territorios. La incorporación o la vulneración a la incorporación de comercios ilícitos y acciones delictivas de control social, como lo planteaba Dani hace un momento, y cómo las mujeres y particularmente las mujeres jóvenes son objeto de este tipo de agresiones y de control sobre los cuerpos, y estos nuevos que hoy todavía se viven
en los nuevos grupos delincuenciales que se están formando, ¿no? Hay unas afectaciones particulares, que son las afectaciones psicosociales, y que tiene que ver mucho también con el tema de la naturalización de estas violencias, ¿no? La naturalización a nivel social, que como se ha vuelto cada vez más común, pues hay una naturalización frente a cómo se vive o cómo se percibe la situación, y en ese sentido la falta de acciones eficientes para poder dar respuesta y poder garantizar los derechos de estas mujeres. Allí evidenciamos particularmente el tema de la pérdida de la identidad, como lo planteamos ahorita, en términos de memoria, en términos de costumbres, en términos de saberes ancestrales, en términos de cultura, que muchos de estos procesos precisamente las mujeres juegan un papel fundamental, ¿no? En ese traslado de estos saberes y de estos valores con las nuevas generaciones, y que cuando hay un desligamiento de las familias, precisamente en los niños, las niñas, en las jóvenes, pues se va perdiendo precisamente también todo este contexto, y un desconocimiento que se va acentuando de la historia de la diáspora africana y las afectaciones que hoy conlleva también el racismo y la discriminación a las que pueden ser sujetas estas niñas y estas jóvenes. En este sentido, pues perviven mucho. En este sentido, se perviven mucho los estereotipos que todavía viven en los imaginarios colectivos con relación, Dani lo plantea hace un momento, a los imaginarios y a cuáles son los roles de las mujeres afrocolombianas hoy a nivel social. Roles serviles principalmente, y que se ve precisamente cómo pervive esa interseccionalidad entre el racismo y el sexismo, que cada vez se vuelve mucho más sofisticado. Y al volverse mucho más sofisticado, pues es mucho más difícil hacer frente a esta realidad de manera contundente. Hay una falta de oportunidades en los territorios para el desarrollo de esos proyectos de vida de las mujeres afro, en términos individuales, en términos colectivos, en términos de procesos de no desarrollo de las comunidades que históricamente han estado marcadas por el conflicto armado, y en los que las mujeres, y particularmente las mujeres jóvenes, siguen siendo objeto de estas múltiples violencias. Muchas gracias. Entonces, ya tenemos un panorama general, un panorama que se puede considerar bastante crítico, volviendo al objetivo de las Naciones Unidas. Y pasemos entonces a ahondar sobre las acciones discriminatorias que puntualmente se han ejercido en contra de las mujeres afrocolombianas en el contexto del conflicto armado. En la investigación encontramos que en un pueblo del norte de Colombia, llamado Rincón del Mar, por ejemplo, solo para ilustrar la situación, en este pueblo los paramilitares, que en su mayoría eran líderes, hombres blancos, líderes paramilitares que eran hombres blancos, prohibieron a las mujeres afrocolombianas, en su mayoría, las del pueblo eran más del 90% afrocolombianas, prohibieron las iniciativas comerciales que estas desde hace muchas décadas habían estado desarrollando. Entonces, particularmente, ellas reportaban que los actores armados les habían prohibido seguir trabajando en la panadería y una pequeña fábrica de embutidos que habían iniciado ellas solo como grupo de mujeres, es decir, a través de asociaciones de mujeres. Esto otra vez nos demuestra que había un propósito y había acciones puntuales para cercenar su participación social y económica dentro del municipio, y su posición y su rol como actoras sociales determinantes. Porque otra vez estos hombres mayoritariamente blancos de otras regiones del país encontraron reprochable y extraño que las mujeres afrocolombianas estuvieran tan fuertemente involucradas en actividades comerciales. Y comenzaron entonces a prohibirlas a través de un régimen de castigos sistemáticos.
Clara, tú desde tu experiencia has identificado otro tipo de actos de discriminación de tal gravedad ejecutados por actores armados desde una esfera de la violencia más pública en contra de las mujeres afrocolombianas por su identidad de mujeres negras? Mira, Sara, yo creo que hay que hacer enunciar como tres aspectos importantes. Una, todo lo que tiene que ver con el debilitamiento organizacional, que es lo que acabas de denunciar, cómo debilitamos a los procesos organizativos y liderazgos comunitarios que han realizado las mujeres a nivel territorial. Muchos de ellos han sido silenciados a través de actos difíciles, como la violencia sexual, que ya ha sido denunciada por mis compañeras, pero en este caso específicamente para, de alguna manera, castigar, castigar la desobediencia de las mujeres afro en todos estos procesos de violencia, para debilitar también a su enemigo en el caso de que fueran como usadas como botín de guerra, y pues principalmente el debilitamiento organizacional, quizás para anunciar el caso de Afromupaz, que las mujeres fueron perseguidas también desde el año 2005 hasta el año 2012 para desintegrar la organización, no solo por actores al margen de la ley, sino también están involucrados también otros, no solo paramilitares, guerrilleros y demás, sino también algunos por la fuerza pública. Bien, otro acto quizás de discriminación grave que quizás atraviesa la historia de las mujeres definitivamente tiene que ser el proceso de desterritorialización. Creo que los impactos del desplazamiento en las mujeres son muy complicados. En el mundo mujeres se insertan a los temas de ciudad y escenarios urbanos, porque aquí quizás la ausencia del Estado es un poco más fuerte, en tanto ellas solo están presentes de los subsidios o las subvenciones del Estado, y es muy complejo que ellas logren avanzar en la subsistencia. Principalmente se limita el proceso de participación de las mujeres, el proceso cultural en las mujeres, la economía de las mujeres y pues todo el tema de las dificultades también en discriminación y racismo que viven sus hijos e hijas en ambientes urbanos. Y finalmente quizás un poco el tema de la inserción de las mujeres jóvenes a las redes de microtráfico de drogas. Creeríamos que un factor relevante, que algo que de ello se había anunciado un poco, es la vinculación de las mujeres jóvenes a las estructuras del narcotráfico en Colombia, de manera específica en la comercialización de estupefacientes. Actualmente hay más de 2.000 mujeres en Colombia en las cárceles colombianas condenadas por este delito. Este tipo de actividad termina siendo una salida para las mujeres afrodescendientes jóvenes, principalmente las que habitan en sectores urbanos o llegan del desplazamiento a integrar sectores urbanos, porque en este tipo de práctica encuentran una posibilidad de subsistencia dentro de estos contextos hostiles, que de igual manera no solo las involucran en estas redes de narcotráfico, sino también en redes de delincuencia común y en casos un poco más graves, hacer parte de grupos paramilitares. Quizás todo este tema del conflicto hace que la discriminación sea mucho más agravante o sea más compleja la situación de las mujeres en torno a que es muy difícil la pervivencia en los sectores donde posteriormente van a habitar. Muchas gracias, Clara. En este punto queremos recordarle a la audiencia en español bueno, y en inglés también, que están disponibles las redes sociales para hacer comentarios o lanzar preguntas a las panelistas. Así que estamos todavía a la expectativa de que envíen sus comentarios y preguntas para responderlas en este espacio.
Gracias. Entonces, Clara muy ilustrativamente nos acaba de hablar de las situaciones relacionadas con crímenes más desde la esfera pública, crímenes o violaciones de derechos humanos más desde la esfera pública. Ahora tratemos de ahondar entonces en aquellas violaciones de derechos humanos más desde la esfera privada de las mujeres, es decir, desde sus espacios más íntimos como tal. Dani, ¿tú tienes alguna anotación a este respecto frente a tu experiencia? Dani. Sí, volví. Para hablar de las formas de violencia más desde la esfera privada. Bien, en la esfera privada se presentan muchos tipos de violencia contra las mujeres afectadas también en el marco del conflicto armado, y es como todas las violencias que viven, la violencia sexual, la económica, la patrimonial, la psicológica y la violencia física en múltiples sentidos. Entonces, las mujeres están siendo afectadas estructuralmente en sus hogares por un agravante hoy en temas de la aplicación de la política pública, que es que tanto la cooperación internacional como el mismo Estado se han volcado a atender las víctimas en el marco del conflicto armado, haciendo un olvido de las violencias que ven las mujeres en la vida cotidiana, que si entramos a hacer un paralelo de acuerdo a las estadísticas que tiene informes como el Mazatugó, que lo hace el Forensis, son mucho más altas las mujeres que están siendo violentadas en el marco de la vida cotidiana o dentro de sus hogares que las mujeres que están siendo afectadas en el marco del conflicto armado en los últimos años, pues debido también al proceso de paz que ha disminuido las cifras de violencias contra las mujeres o los actores armados en términos generales. Pero hoy también podemos encontrar muchísimas afectaciones psicológicas en las mujeres, temas de daños, traumas emocionales, producto también del conflicto armado. Muchas mujeres hoy están sufriendo esos problemas y no hay una atención psicológica adecuada que aborde el tema de una psiquiatría o psicología social, sino que se abordan como temas clínicos individuales y se está dejando una gran colectividad sin atender y cómo se está eso pudiendo manejar para que las futuras generaciones, lo que hablaba ahora de las mujeres jóvenes, pues no queden con estos traumas y estos daños que ha generado el conflicto en el país y no los van a producir. Otra afectación en la vida privada, podemos hablar de que hoy muchas mujeres afrocolombianas en el país se identifican y están categorizadas en su condición de víctimas, y eso le resta mucha posibilidad a la agencia y a la capacidad de movilizarse, al considerarse una ciudadana que debe exigir derechos en el marco de los derechos humanos en términos globales y no simplemente en las afectaciones de lo que ha sido el conflicto armado. Algo complejo y que no se hace mucho en temas de estudio es cómo el conflicto armado también y esa condición estructural de empobrecimiento cada vez nos va limitando la capacidad de soñar y creer en una vida mejor, tanto para las mujeres como para su descendencia y su colectivo. Entonces hoy, pues muchas mujeres viven el día a día con lo que les ofrecen, pero el soñar, el poder posibilitarse una vida mejor, unas condiciones mejor, se limita a ciertos escenarios. Hay lugares donde la gente no se puede dar el privilegio de soñar. Lamentablemente hoy se puede hablar de soñar como un privilegio. El tema del aumento de las violencias al interior de los hogares, como la política pública, funcionarios del gobierno están volcados a hacer atenciones, lo que tiene que ver las violencias en el marco del conflicto armado, pues se han descuidado a eso. Entonces hay muchas mujeres que están siendo violentadas sexualmente por sus hijos, por sus familiares, explotadas económicamente. Muchas niñas, jóvenes, mujeres negras del campo rural, campesinas, son traídas a la ciudad como esclavas domésticas, y hay un total desconocimiento de las autoridades frente a esto, lo que está pasando. Y otra cosa de lo que decía Clara, pero que también está pasando, es cómo las mujeres hoy
están siendo vinculadas o están siendo cómplices en la dinámica del conflicto armado y su combustible narcotráfico, por la familiaridad que existe con los actores armados en muchos territorios marginalizados del país. Muchas gracias. Precisamente desde la experiencia que me dio la oportunidad de tener la experiencia como fellow del centro, estuve en varios paneles en Estados Unidos, con mujeres de Estados Unidos, pero también con mujeres de otros países del mundo. Y se nota como un patrón común que en los escenarios de guerra, cuando se suma a la violencia generada por la guerra, la violencia y la estratificación generada por factores de identidad de género y étnico-racial, necesariamente o indiscutiblemente sucede que hay mujeres que son tratadas de forma más grave en un contexto en el cual todas las mujeres son tratadas mal. Ese es el caso de las mujeres afrocolombianas, ¿no? En un contexto en el que todas las mujeres en Colombia son víctimas de las consecuencias de la guerra, las mujeres afrocolombianas, como hemos estado evidenciando, son tratadas y son expuestas a peores riesgos y daños. Y para ese, como tú venías destacando, por ejemplo, en un reporte de la Corporación Humanas, que también citamos en el reporte del centro, se identificó como, por ejemplo, los casos de violencia contra mujeres reportados contra mujeres afrocolombianas e indígenas. Típicamente, la mayoría de los casos denunciados ocurrían o han ocurrido en la mañana, en horario de la mañana, mientras que la mayoría de las violaciones y de la violencia de género reportada en contra de las mujeres blancas en el país se reporta en horario de la noche, lo cual es realmente un dato que genera una duda respecto de si en realidad hay un trato diferencial por parte de quienes hacen violencia. Pero además, más específicamente, encontramos, por ejemplo, que en muchos municipios del norte de Colombia, los actores armados trataban a las mujeres afrocolombianas de una forma diferente a cómo trataban a las mujeres blancas. Los actores armados en el norte de Colombia y en otras zonas del país típicamente acosaban y abusaban sexualmente a las mujeres afrocolombianas, mientras más usualmente se acercaban a las mujeres blancas de una manera menos violenta. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Oso, un líder paramilitar del cual se ha escuchado mucho y hay muchas noticias, y que muchas víctimas reportaban en estos municipios del norte de Colombia que él tenía un gusto por las niñas jóvenes, pero sucedía que a las mujeres afrocolombianas las acosaba y las accedía violentamente, mientras que tenía generalmente en cada pueblo una novia blanca. Entonces, una de las víctimas dice que el sujeto tenía en su pueblo, en Libertad, una novia que era blanca, bonita, y que a él le gustaba ir a buscarla regularmente a su casa, mientras que él abusaba y esclavizaba sexualmente de las mujeres afrocolombianas, que eran violadas en espacios cerrados, sin baldosas, sin sanitarios, sin ningún tipo de comodidad siquiera. Entonces, sí se evidencia, como tú le estabas destacando, Dani, que en efecto hay un trato diferente en términos de la violencia sexual. Yo quisiera pasar a hablar con María Alejandra, o preguntarle a María Alejandra, que ha trabajado largamente con temas de violencia sexual y reproductiva, con varias organizaciones de base afrocolombianas. ¿Qué ha percibido ella en este sentido que nos pueda dar más luces sobre este punto? María Alejandra.
María Alejandra. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí. Perdón. Sí, gracias. Pues lo primero que yo quisiera decir es que a mí me cuesta un poco hacer una diferenciación entre las violencias públicas y las violencias privadas. Por lo que yo he podido percibir en mi experiencia documentando este tipo de violaciones contra las mujeres afrocolombianas en el conflicto armado. Los hechos de violencia privada más comunes son el feminicidio, los actos de violencia sexual y la explotación laboral y sexual. Pero la razón por la que me cuesta un poco hacer esa distinción es que los grupos armados ejecutaron y ejecutan todavía en privado, entre comillas, distintos actos de violencia contra las mujeres afro como una forma de avanzar sus proyectos militaristas con fines de implantar o avanzar ciertos modelos económicos, sea ilegales como el narcotráfico o legales como la palma de cera. En dichas violencias puede verse converger los estereotipos raciales de la mujer afro como una mujer hipersexual, al tiempo que se le estigmatiza como mujer violentada sexualmente. El fenómeno de feminicidios es todavía más complejo porque vemos en los cuerpos de las mujeres asesinadas las marcas de la violencia de género y no simples asesinatos del tipo que vemos cuando la víctima es hombre en estos contextos, enviándole un mensaje a la comunidad. Como lo comentaban algunas de las compañeras, usualmente estas mujeres son líderes o son personas cercanas a quienes lideran procesos de oposición a esos proyectos militaristas que están ligados a planes de explotación económica, enviándole a la población un mensaje de no oponerse a dichos proyectos. Otra forma interesante en que se ven los cruces de género, raza y resistencia es en cómo las mujeres se resisten a irrumpir formas comunales de coexistencia en que la solidaridad y la colectividad persisten. A ser objeto de violencia estas mujeres que son responsables de la reproducción social de la vida de una comunidad es una táctica de guerra muy efectiva. Estas formas comunales son amenazantes a los proyectos de desplazamiento y explotación laboral en, entre comillas, industrias como el narcotráfico, pero hoy en día más que todo la minería a mediana y gran escala o la misma agroindustria. Y eso explica que las mujeres sean especiales focos de amenaza y violencia, pues las formas que estas mujeres defienden de comunidad y de coexistencia van en contra de la lógica misma de cómo estos proyectos económicos deben ser impuestos. Lo interesante es que muchas veces se ejecutan estos actos de violencia de maneras en que pueden encubrirse como actos aleatorios de violencia privada, perpetrada generalmente por motivos, entre comillas, pasionales. Es interesante, por ejemplo, lo ocurrido en el norte del Cauca, particularmente en el momento en que ingresa el paramilitarismo, llevando a sus últimas consecuencias la explotación minera. Estas comunidades siempre habían ejercido la minería artesanal como una forma suplementaria a una economía campesina, donde la relación de la comunidad con el río para acceder a alimentos, realizar rituales, lavar la ropa, y en particular esta era una actividad donde las mujeres intercambiaban información sobre los problemas de la comunidad y se planteaban formas de hacerles frente. Llega la minería a destruir y entra a destruir los ríos y esas formas de relacionamiento, y los jefes paramilitares necesitan explotar laboralmente a los miembros de esta comunidad. Y lo que sucede en las primeras fases al menos es que los hombres, por un lado intimidados, pero por otro lado insertándose en la lógica de esta forma de explotación económica, viéndola como una forma de evitar el desplazamiento, pero también de subsistir económicamente,
se resisten o resienten la oposición y la oposición ejercida principalmente por las mujeres de la comunidad. Y esto lo que hace es que permite instrumentalizarlos más por parte de los grupos armados para que cometieran ellos mismos actos de violencia contra las mujeres. Solo agregaría en el punto que estaba comentando antes la compañera sobre las secuelas de esta violencia, particularmente de esta explotación y violencia sexual. Por un lado, lo que yo he podido ver es que hay una total incapacidad de los servicios de salud del Estado para atender las necesidades de estas mujeres más allá de los servicios inmediatos profilácticos y de anticoncepción de emergencia. Muchas mujeres llegan con procesos de cicatrización queloide por las violencias que el servicio de salud ve como algo estético y se niega a cubrir. Y otro punto creo muy complejo tiene que ver con la recuperación de la sexualidad, porque lo que yo pude ver es que muchas mujeres se sienten, es digamos común que las mujeres víctimas de violencia sexual sientan culpa por el episodio, pero en estos casos, estos estereotipos de las mujeres afrodescendientes como hipersexualizadas terminan afectando a las mismas mujeres que sienten de alguna manera que ellas son todavía como que contribuyeron de alguna forma a ser víctimas de estos episodios. Y estos son consecuencias psicoemocionales muy graves que los servicios de salud del Estado tampoco están enfrentando. Perfecto, muchas gracias. Eso aborda varias de las preguntas que hemos estado planteándonos y una de las cuales serán planteadas con posterioridad, que es sobre la respuesta institucional. Entonces, a este punto podríamos decir que ha existido toda una acción sistemática y estructural que ha tenido no solo como propósito destruir de pronto la estructura social y los lazos comunales en las comunidades afrocolombianas en general, sino que también ha buscado regular específicamente la conducta y la forma de actuar de las mujeres afrodescendientes. Muchas de estas formas de violencia entonces han estado específicamente orientadas hacia las mismas. Y como formas de regulación y tratos discriminatorios hemos identificado cosas como desde panfletos prohibiéndoles usar faldas o ropa de la forma en la que ellas han querido siempre en ciudades como Buenaventura, panfletos en los que les dicen si siguen usando esa ropa tan corta las vamos a violar o a matar, pasando por ese tipo de limitaciones a la autonomía y a la libertad personal en también municipios del norte del Cauca, por ejemplo, como San Onofre, en el que las mujeres reportaron que tuvieron que dejar de caminar como mujeres negras, literalmente decían, para evitar las sanciones por parte de los actores armados, de los paramilitares especialmente. Incluso a situaciones más dramáticas como un caso muy desagradable y muy triste que se presentó, o que se reportó en el 2007 en Buenaventura, en el que una chica de 16 años fue secuestrada y asesinada en Buenaventura y después de secuestrada y asesinada, su cuerpo fue expuesto en una torre de electricidad y sus órganos, entre ellos los órganos sexuales, fueron sacados de su cuerpo. Y cuando los familiares fueron a pedir el cuerpo de la muchacha, los armados les dijeron que
el cuerpo de la niña había sido expuesto en la torre de electricidad y que le habían sacado los órganos como una advertencia a cualquier persona que se involucrara con sus enemigos, en ese caso los guerrilleros de las FARC. Entonces, tenemos tanto los casos en los cuales hay una regulación del comportamiento a través de este tipo de panfletos amenazantes, como aquellos en los cuales se usa el cuerpo mismo de la mujer negra como una advertencia o una amenaza frente a actuares considerados contrarios a lo ideal. Entonces, en toda esta gama, indudablemente tenemos que concluir que la situación de las mujeres afrocolombianas en el contexto del conflicto, que ahora con el acuerdo de paz se supone medianamente mejorado, ha sido bastante difícil. Pasaremos entonces ahorita a hablar sobre la situación actual un poco, pero previamente quisiéramos entonces dar lugar a algunas de las preguntas que nos han planteado la audiencia a través de los tweets. Entonces vamos con Sandra, por favor. Hola Sara, gracias. Tenemos un tweet de Audrey Board, feeling empowered by these Afro-Colombian women resisting in spite of colonialism, sexism, and racism. En español, sintiéndome fortalecida por estas mujeres afrocolombianas resistentes, a pesar del colonialismo, el sexismo, el racismo y la guerra. También tenemos a Teddy Fenster, @Freddy Fenster. Gracias. AA Policy Forum, el feminismo interseccional es internacional. Apoyo para las mujeres afrocolombianas. Intersectional feminism is international. Support Afro-Colombian women. Además, tenemos una pregunta del chat. Before they said that the young women saw in the structures of the drug traffic an exit to its complicated situation. In this sense, have the FARC also been a vanishing point for them? What has been the relationship between Afro-Colombian women and the FARC? Antes mencionaron que las mujeres jóvenes miraban en las estructuras del tráfico de drogas un escape de su situación complicada. En este sentido, ¿el FARC ha sido algo que las ha afectado a ellas? ¿Cuál ha sido la relación entre las mujeres afrocolombianas y el FARC? Y también les informamos que las traducciones de Di su nombre y Las chicas negras importan ya están disponibles. Por favor, continúen a mandarnos sus impresiones y sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Ya planteada la pregunta de la persona de la audiencia, pues yo quisiera que cualquiera de ustedes decida responderla. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Perdón. Hola. Disculpa. Vamos con Clara primero y después quien vaya a complementar. Ok. Clara, ¿eras tú? Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mira, quisiera decir que la forma también hay muchas mujeres afrocolombianas también dentro de las filas de las FARC, también porque han sido en este proceso captadas desde su infancia, han sido llevadas también a la guerra. Actualmente podríamos decir que un porcentaje importante de mujeres negras al interior de las FARC, que también quizás podríamos decir que han estado vinculadas a la guerra, no necesariamente
por la posibilidad de un sustento económico. Podríamos decir que también quizás en los momentos que fueron captadas por la guerrilla, fue quizás también su única alternativa también para sacar adelante sus familias, para evitar que las personas de sus familias fueran asesinadas y demás. Creo que ahí también corta un poco el tema de que han sido vinculadas al tema del conflicto. También podríamos decir que ya vinculadas al tema del conflicto específicamente por las FARC, también fueron no en contra de su voluntad, y actualmente podríamos decir que están en procesos también digamos, de reinsertarse, podríamos decir, a la sociedad con nuevas formas, buscando como otras alternativas, no necesariamente desde el tema desde el autorreconocimiento como mujeres negras y demás. Creo que esta también fue uno de las pérdidas fuertes de la identidad al ingresar a los grupos armados. Sin embargo, podríamos plantear que esas dos fueron como las formas más claves. Una, por la subsistencia; otra, porque no fue en contra de su voluntad, porque fueron raptadas cuando eran menores de edad, y quizás de pronto algunas otras también por su posición e ideología política. Muchas de las mujeres que están en las FARC también se insertaron a este grupo porque compartían algunas de las posiciones políticas que estos realizaban, pues, a través de la garantía de derechos y demás, a través por el medio de las armas. Bien, gracias. Clara, yo creo que Dora tenía algo más que agregar, ¿o...? Yo creo que ya Clara ha recogido bastante bien. Sí. Okay. ¿Alguna más? ¿Alguna otro comentario adicional frente a la pregunta? Pues yo tenía un comentario, ¿me escucha? Sí. Y es que también creo que algo que todas y todos sabemos hoy en día es que el proyecto paramilitar en Colombia era un proyecto de, entre comillas, supremacía blanca. Digo entre comillas porque en realidad pues ninguna de estas personas era realmente blanca, eran todos mestizos, pero sí había como un proyecto detrás de eso racial muy fuerte. Quizás porque los líderes paramilitares pues venían todos de esta región del país que tiene una historia muy fuerte de esclavismo y de relaciones raciales, con esta idea de que son blancos y son superiores al resto de los grupos étnicos y raciales del país. Sin embargo, yo creo que es muy difícil pensar que las guerrillas, o en particular la guerrilla de las FARC, pues no adolecía de racismo y que no cometió digamos que el racismo no fue, digamos, una parte también como muy fuerte y muy presente de muchos de los episodios de violencia que cometieron. Pero creo que una cosa interesante se vio en el proceso de paz y fue cuando se confronta, digamos, a la guerrilla con esta realidad, ¿no? Y se le pide un poco como cuentas sobre el reconocimiento de que esto ocurrió y de que era necesario justamente crear un capítulo étnico en el acuerdo de paz por eso. Y creo que pues por la ideología de izquierda que tiene la guerrilla, les cuesta todavía más reconocer que también son racistas y que también son parte de una estructura pues de discriminación racial, de la que ellos también han hecho parte y han alimentado, pero creo que les cuesta más trabajo porque está esta idea de que si yo soy de izquierda, no sufro de racismo, ¿no? O no hago parte de estructuras de racismo. Perfecto, muchas gracias a todas las panelistas por esta grandiosa ilustración. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, entonces tendremos que pasar a las recomendaciones finales. Por favor, cada una diga una recomendación frente a la situación actual sobre su entendimiento de cómo entonces debe ser atendida la situación de las mujeres afrocolombianas.
especialmente de cara a la situación reciente en la que se ha firmado un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Comenzamos con Dani, que viene primero en la fila. Bien, creo que es importante que el trabajo de cómo se debe abordar la situación de las mujeres afrocolombianas sería desde dos esferas. Una, la esfera de la política pública y lo que le compete al Estado colombiano, cumpliendo las normatividades tanto nacionales como internacionales que ha firmado, todos los convenios, el convenio de la CEDAW más, el convenio de la CER, que le manda una recomendación específica para la condición de las mujeres étnicamente diferenciadas en un bloque de mujeres indígenas y mujeres negras. Es importante que se empiecen a garantizar los derechos como ciudadanas las mujeres en Colombia, negras, raizales, palenqueras. Y otro es del ejercicio social, como cada ciudadano, cada ciudadana se compromete a combatir el racismo y la discriminación racial como una práctica social cotidiana, avalada por todos nosotros. Debemos todos trabajar para la eliminación de los estereotipos raciales, pero también de los estereotipos de género que pauperizan mucho más la condición de la vida de nosotros las mujeres, y abrir escenarios de participación para las mujeres, tanto en el ámbito social, político, también económico, cambiar el chip que se tiene de nuestra marginalización y que nos vean como agentes ciudadanas de cambio. Por lo pronto eso. Gracias, Dani. Clara, ¿tú qué opinas? Por favor, chicas, en un minutico, porque tenemos solo 4 minutos sobrantes. Bueno, creo que el acuerdo de paz es una apertura frente a la reparación integral de las mujeres afrocolombianas. De ahí que debe fortalecerse las organizaciones de base de las mujeres que acompañan todos los procesos de derecho y garantías de las víctimas, de todo el tema de la recuperación integral de las víctimas. Entonces habría que estar ahí, fortalecer sus procesos organizativos y su accionar político incidente en todo el proceso de implementación de paz. Gracias. Dora. Bueno, yo retomo uno de los temas que planteaba Dani con relación a la importancia de visibilizar la problemática. El tema de la falta de estadísticas es fundamental, y en ese sentido la falta de segregación étnica que conlleva precisamente a que en el próximo censo nacional que se avecina en Colombia hay una caracterización precisamente pertinente de las mujeres afrocolombianas por grupos etarios que nos permita planear precisamente políticas públicas pertinentes para dar respuesta a la realidad de las mujeres afrocolombianas, planteando esa interseccionalidad desde el enfoque basado en derechos humanos, pero también desde el enfoque étnico-racial y desde lo territorial, que contemple precisamente la identificación de esos impactos diferenciales del conflicto, como lo ha identificado la Corte Constitucional, que ha afectado particularmente a los niños, niñas, a las mujeres, a los grupos étnicos, y cómo hay un despliegue precisamente de estas políticas públicas, los programas y los proyectos que hoy se despliegan en Colombia. Gracias. ¿Y María? Yo veo en la Comisión de la Verdad y el documento que va a salir de allí una oportunidad para registrar realmente cuáles fueron las dinámicas del género y la raza en el conflicto armado, y ojalá a partir de allí poder generar una reflexión nacional, ya que se supone que los hallazgos van a volverse parte de los currículums educacionales en el país, para poder pensar en esas causas más estructurales de esa violencia y pensar en formas de resolverlas, ¿no? Ok, muchas gracias a todas las panelistas. Entonces, vamos con Kim, que va a cerrar el panel. Kimberly. No se le escucha, Kim. So we already finished with the recommendations, and we are turning to Kim, who's gonna make the final conclusions. Kim.
Kimberly. Tiene el micrófono en mute. Ajá. Sí, el micrófono de Kimberly está en silencio, pero ya en un segundo podremos escucharla. Mientras solucionamos el problema técnico de Kimberly, creo que otra recomendación que haría, otras dos puntuales, sería uno, frente al tema de reconstruir y conservar el tema de la memoria histórica. Creo que este proceso también es importante para reconstruir eso y poder visibilizar otros aportes de las mujeres y la población afrocolombiana en la construcción de paz y en la construcción del Estado-Nación Colombia. Y también creo que empezar a juzgar y a responsabilizar penal y jurídicamente a los que han sido responsables de todas las barbaridades y atrocidades que se han cometido sobre los cuerpos de las mujeres negras, y vincular a la academia, ojalá también feminista, sobre las particularidades que han afectado la vida y la cotidianidad de las mujeres afrocolombianas, tanto en la vida cotidiana como en el marco del conflicto armado. Muchas gracias, Dani. Entonces, del centro, ¿alguien va a culminar? ¿Quién va a concluir? Hi, everyone. This is Julia Sharp-Levine from the African American Policy Forum. I think Kim might be having some technical difficulties, so I just wanted to thank everyone for joining us today for this much-needed conversation. And I want to encourage everyone to keep engaging on social media using #StreamTheSpurs. Also, please tune into the rest of the week's events. We'll be having live events at the Hammer Museum tomorrow with Say Her Name, an evening of arts and action. Wednesday night is Latasha Harlan's The Victimization of Black Girls. Thursday is the Not So Silver Screen, Black Women in Media. And on Friday, we're going to have the New Frontier Black Women's Tech Activism held at Impact Hub. All of these events, if you're not on the West Coast, will be free broadcast on our website each following day at aapf.org. We also hope to continue engaging with you this week and beyond as we promote frameworks that address the vision of racial justice that embraces the intersections of race, gender, class, and the array of barriers that disempower so many in our society. If you want to continue working with us, please email us at info@aapf.org. Thank you so much to Sada and all of our amazing panelists and partners, and a huge thank you to our wonderful audience. We really appreciate your commitment to those issues, and hopefully we can together continue striving to bring these experiences and needs into the warmth and light of public concern. Thank you. Our pleasure. Okay. Thank you to the audience. Bye, everyone. For joining us. Bye. Ya podemos cortar, chicas.